Buenos días, alumnos, te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El día de hoy nos encontramos en el aula virtual de Historia Universal. El tema de la clase de hoy se titula Invasiones bárbaras. Antes de empezar la clase, vamos a dar una recomendación. Primero, no te olvides de enviar todas tus actividades según el horario establecido. Segundo, no te olvides de ser puntual en entregar tus trabajos puntuales según las fechas indicadas. Tercero, no te olvides de asistir a las clases en vivo. Ahora vamos a conocer cuáles son los 3 criterios los cuales te vamos a calificar. Primero, responsabilidad, en ser responsable en entregar todos tus trabajos al día. Segundo, también vamos a calificar la participación y la asistencia a las clases en vivo. Tercero, todos tus trabajos deben enviarse según un día, según la fecha que se te van a colocar. Puntualidad, responsabilidad y participación a las clases en vivo. Bien, chicos, ahora vamos a empezar con la clase de hoy. Título: Invasiones bárbaras. Antes de empezar, vamos a conocer qué significa la palabra bárbara o bárbaro. ¿Qué viene de esta palabra o de dónde proviene la palabra bárbaro? Por ejemplo, si yo digo, ¡ay, qué barbaridad esta persona! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué se porta así? ¿Por qué? O de repente vas al centro de Lima y ves a personas luchando, enfrentándose, peleándose, botándose, enfrentándose, botando piedra y dices, ¡ay, hay una barbarie! Entonces, bárbaro, barbaridad es lo mismo. ¿Qué es un sinónimo, por ejemplo, de enfrentamiento? Persona ruda, persona que no tiene modales. Esa es la palabra bárbaro. ¿Tienes razón? Esa es la palabra bárbaro. Ahora, los griegos, ¿qué pensaban de los bárbaros? Los griegos llamaban bárbaros a aquellas personas que no sabían hablar el idioma griego. Al hablar hacían un barbuceo. De ahí viene la palabra bárbaro. Que cuando hablaba hacía o sea, decía la palabra bar. Entonces barbuceaba. Entonces los griegos definían a los bárbaros como una persona que no sabía hablar el idioma griego. Ahora, los romanos, que ahora nos interesa saber qué eran los romanos, ¿qué pensaban de los bárbaros? Los romanos decían, una persona bárbara es aquella persona que es extranjera. Entonces, los bárbaros eran aquellas personas extranjeras que no vivían dentro de Roma, o sea, vivían fuera, en los límites, en la frontera, vivían en las fronteras de Roma. Entonces, un romano cuando veía a un bárbaro decía, no, este es un bárbaro, es un extranjero que tiene malos modales, es una persona guerrera, brusca. Entonces, los romanos tenían esa definición de los bárbaros. Ahora, si te das cuenta, toda la unidad hemos hablado acerca de la cultura romana. Hemos hablado que Roma se extendió, que Roma era grande, que Roma dominó grandes territorios. Hemos visto que Roma sobresalió y estuvo en la cúspide de su gloria. Pero ahora, ¿cómo fue que vino la decadencia? En la clase de hoy vamos a ver la invasión bárbara. Cómo los bárbaros, que eran extranjeros, invaden a la gloriosa Roma. ¿Y cómo hicieron eso? Recuerda
que Roma se dividió. El emperador romano dio por heredad a sus hijos, la cual sus hijos lo repartió Roma, lo dividió Roma. Y es ahí como viene la decadencia del imperio romano. Por la falta de los gobernantes, le faltó gobernar bien y dominar grandes territorios. Ahí vino la decadencia del imperio romano. Ahora, ¿cómo fue la invasión bárbara? Si este pueblo era una tribu extranjera, ¿cómo le puede dominar a los romanos, a esta cultura grande? Primero, los bárbaros eran un pueblito que se reunía a través de tribus que tenían una cultura, que tenían una religión, tenían un líder quienes lo representaba. Entonces, los bárbaros empezaron a crecer y les faltaba espacio para poder cultivar sus tierras. Es por eso que los bárbaros deciden invadir Roma porque les hacía falta espacio. Entonces los bárbaros invaden Roma. Ahora aquí hay enfrentamientos que no solamente duró un año ni dos, fueron varios años. Ahora los bárbaros no solamente eran los godos, los visigodos, sino que también eran germánicos y venían también desde otras provincias lejanas. Entonces eran grupos asentados en tribus que tenían su propia cultura, su propia religión, pero eran conocidos como personas muy bruscas, muy violentas, muy guerreras. Bien, ahora vamos a conocer y a definir qué hemos aprendido. Entonces, las invasiones bárbaras fue una serie de migraciones que muchas veces fueron más violentas, pero algunas eran pacíficas que le decían queremos unirnos a Roma. Entonces, y también ver que otros te invaden, Roma dijo ya, me uno a ti, me uno. Entonces juntos luchamos contra las invasiones. Eran las invasiones bárbaras de diferentes grupos, como los godos, visigodos y todos esos grupos. Ahora vamos a ver que fue una serie de migraciones, tanto pacíficas como violentas, de pueblos que afectaron al imperio romano. Y ahí vino la decadencia. Ahí vino cuando Roma decae y decae el imperio romano. ¿Para dar lugar a qué? Para dar lugar a la Edad Media, que fue un nuevo giro de nuestra historia. Ahora, esto afectaron al Imperio Romano de Occidente. ¿Cuáles fueron las causas? Primero fueron las causas la debilidad de los gobernantes que no supieron bien administrar sus grandes territorios que habían conquistado. También fue la crisis económica que en aquellos tiempos se daba. También fue el aumento de la población en cuanto de los bárbaros. La consecuencia, fue la consecuencia, la caída del gran imperio romano. También fue la difusión de grandes religiones, como por ejemplo el cristianismo, y también la decadencia del gobierno. Bien, chicos, hemos visto cómo estas invasiones bárbaras van a hacer posible decaer al gran territorio, a la gran Roma, que en aquellos tiempos era la cúspide de todo. Era un gran dominio. Cómo estas invasiones bárbaras fueron dominando a los romanos. Y al final fue la decadencia de esta grande cultura, dando origen a la Edad Media. Bien, chicos, ahora vamos a contestar la pregunta de la retroalimentación. La primera pregunta nos dice, ¿quiénes eran los bárbaros para los romanos? Primero, los bárbaros eran tribus que se asentaban en las fronteras de Roma. Eso era para los romanos. Dice que se mantenían en la parte norte de Europa los que estaban afuera del Imperio Romano. Segunda pregunta. Menciona dos pueblos bárbaros que invadieron Roma. Acá nos pide solo dos. Tenemos los godos y los visigodos. Tercera pregunta nos dice, menciona dos causas de las invasiones bárbaros. Dos causas.
Uno, fue el aumento de la población bárbara por falta de espacio, porque se aumentó su población, entonces necesariamente necesitaba para poder construir, para poder desarrollar, para poder tener una buena agricultura, necesitaba espacio, para lo cual obligó a invadir Roma. Ahora recuerden que los romanos no se quedaron tranquilos, empezaron a fortalecer sus fronteras construyendo muros para que los bárbaros no los invadieran, pero igual invadieron. Vamos con la cuarta pregunta. Escribe 2 consecuencias de las invasiones bárbaras. Cuando los bárbaros invaden a Roma, ¿qué pasa con Roma? ¿Qué sucede con el imperio grande, el imperio super archi imperio de romano? ¿Qué sucede? Entra en crisis, una crisis económica. Recuerden que no es fácil enfrentarse con esta tribu guerrera que eran los bárbaros. La respuesta es parálisis de la industria y el comercio, lo que acabó con el imperio romano de Occidente, dando inicio a la Edad Media. Muy bien, chicos, ya hemos desarrollado todas las preguntas de la retroalimentación. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta, que es la línea de tiempo. Primero vamos a desarrollar, ahí vemos la línea del tiempo. Ahora vamos a colocar según las flechas, según esta flecha vamos a colocar cómo fue la línea de tiempo. Aquí nos dan palabras desordenadas. Nosotros lo vamos a ordenar. Primero nos dice, por ejemplo, batalla de los campos catalúnicos. Segundo, batalla de Adrianópolis. Tercero, Alarico saquea Roma. Cuarto, migración al Imperio Romano de Occidente. Bien, ahora vamos a calificar y poner las fechas según corresponde en la línea de tiempo. Primero, migración del Imperio Romano. Primero es batalla de Adrianópolis. ¿Cuándo se dio? 9 de agosto de 378 después de Cristo. La segunda fecha es migración al Imperio Romano de Occidente, 375 hasta el 568. La tercera vendría a ser Alarico saquea Roma, lo saquea, lo invade. ¿Cuándo es? 24 de agosto del 410. Y la última es la batalla de los campos catalúnicos. Es el 20 de junio de 451 después de Cristo. Ahora vamos a completar el mapa conceptual. ¿Qué nos dice? Completa el siguiente mapa. Invasiones bárbaras, causa, pueblos invasores y consecuencia. Vamos entonces a desarrollar este mapa conceptual. Primero, causas. ¿Cuáles fueron las causas? Uno, la decadencia del Imperio Romano. Esa fue la causa principal, la que decayó Roma. Fue dada por las invasiones bárbaras y también fue por la división que el emperador divide el Imperio Romano. Eso fue la decadencia también. Entonces, la decadencia del Imperio Romano se da a nivel político, social y militar, porque hacía falta soldados para poder soportar tantas invasiones de los bárbaros. Siguiente, la crisis económica del sistema latifundio, la presencia de los soldados y tropas de origen bárbaro, germano, franco y hasta los bárbaros. Segunda pregunta. Pueblo invasor. ¿Quiénes eran los invasores? Los invasores eran los godos, divididos en el occidente, y también los ostrogodos, que se encontraban en el oriente. Luego vienen los francos, que eran los burgundios, los anglosajones, los sajones, los bárbaros, los vándalos y los alanos. Todos ellos invadieron a la pobre Roma hasta dejarlo en decadencia. La consecuencia y última. ¿Cuál es la consecuencia? La parálisis de la industria. Se paralizó la industria, se paralizó el comercio.
Luego viene que todo esto acabó con el Imperio Romano. Luego viene el colapso del imperio que dio fin a la antigua Roma. Y luego avanzó una civilización, una nueva civilización. ¿Dado por qué? Por las invasiones bárbaras, dando origen ¿a qué? A la Edad Media. Bien, chicos, entonces el día de hoy, ¿qué hemos aprendido? Hemos visto durante toda la unidad la cultura Roma y también el día de hoy finalizamos con la decadencia de Roma. ¿Quién fue el culpable? Las invasiones bárbaras. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.